Miren, a lo mejor este video se hace un poquito largo, voy a ser muy breve para que tengan la oportunidad de escucharlo. Vale la pena escucharlo completo. Es el debate que se dio en el Tribunal Electoral sobre esta sanción, censura, vamos a decirlo tal cual es, porque una ciudadana, Estrella Murrieta, posteó lo siguiente, fíjense. El 14 de febrero de 2024, Estrella Murrieta posteó: así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. ¿No le gustó al delincuente priista Sergio Gutiérrez Luna? ¿No le gustó a la esposa? Obviamente, y denunciaron ante el tribunal, ante el INE, y esto llegó al Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral, quien presentó el proyecto en el sentido de desechar esta tontería que a todas luces es, pues, censura y atenta contra la libertad de expresión, fue, se me fue el apellido, Martínez Mondragón, perdón, tuve que ir a verificarlo, Reyes Rodríguez Mondragón. El proyecto iba en ese sentido, hay que desechar esto, es una tontería, pero no, se dividió la votación, 2 magistrados votaron a favor de desecharlo, 2 a favor de que sí, se sancionara a una ciudadana con una multa económica, con pedir disculpas 30 días seguidos a través de sus redes sociales, tomar un curso de violencia política de género, o sea, censura a todas luces. Y es uno de estos casos que se toman como ejemplo, ¿no?, para que los políticos le envíen un mensaje a los ciudadanos, y al que se atreva ya sabe cómo le va a ir. Lo que está señalando esta persona es nepotismo a todas luces. ¿Y saben por qué la magistrada presidenta del tribunal, la tal Mónica Soto, votó en favor de sancionar y de censurar a esta persona, una ama de casa? Por cierto, escuché una entrevista de Azucena Oresti con ella. Pues les voy a mostrar. Ella dice, pues una ama de casa, no se dedica ni a la política, en el ejercicio de su libertad de expresión. Ella comentó esto. Es por esto. Esta es una fotografía de Sergio Gutiérrez Luna en algún restaurante de la Ciudad de México, muy juntito de Mónica Aralí Soto Fregoso, la presidenta del Tribunal Electoral. Fue la que le organizó el boicot precisamente a Reyes Rodríguez Mondragón para que lo quitaran y pudiera aprobarse esta representación espuria, sobre representación espuria en el Congreso, en la Cámara de Senadores, por parte de la secta. Lo planearon todo, y ahora pues todas las decisiones que toma el tribunal, como tiene mayoría morenista, pues todas son en favor de la secta, incluida esta. Les dejo los videos, está larguito, pero vale la pena, escúchenlo, así se dio el debate. Con los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 401 y su acumulado 415, ambos de 2024, promovidos por Carla María Estrella Murrieta contra la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de violencia política de género por una publicación en la red social X, donde señalaba que un servidor público había influido para que se le otorgara una candidatura a su esposa. La recurrente argumenta que la sala especializada carece de competencia para sancionarla como ciudadana y que no se actualiza la violencia política de género, pues los comentarios se insertaron en el debate público haciendo valer un caso de nepotismo y malas prácticas. Previa acumulación de los expedientes en el proyecto, por una parte se propone desechar el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 415 de 2024 por extemporáneo. Por otra parte, se propone revocar la sentencia impugnada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 401 de 2024 al considerar que la publicación constituye una crítica fuerte sobre el presunto nepotismo en el contexto del debate público que no se basa en elementos de género, sino que se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión. En efecto, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior
que la mera referencia a un vínculo matrimonial no es suficiente para que se actualice la violencia política de género, siempre que no se aprecie alguna expresión que se dirija a cuestionar la capacidad de una mujer o que se le asigne un rol a partir de su género o se mencione una dependencia de un hombre. En el caso particular, se advierte que la expresión realizada por la recurrente se limitó a hacer una crítica a un servidor público que presuntamente ejerció nepotismo o influyentismo con el propósito de favorecer a su cónyuge, lo cual constituye una crítica severa sin implicar una descalificación dirigida a la entonces candidata ni un estereotipo de género que menoscaba o anula el reconocimiento de sus derechos político-electorales. En consecuencia, se deja sin efectos la sentencia impugnada, así como todos los actos vinculados a la misma. Ahora doy cuenta con el proyecto del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. En este asunto anuncio de manera muy respetuosa que me apartaré de los razonamientos que contiene el proyecto. Considero que debemos distinguir expresiones que se emiten a fin de criticar prácticas de nepotismo de aquellas que se emiten a fin de cuestionar las capacidades de las mujeres. Es nuestro deber poder identificar los mensajes implícitos detrás de las críticas a fin de detectar si en ellos se hace alusión a estereotipos de género o no. Desde mi óptica, la publicación que se critica sí actualizó violencia política de género, derivado del contexto en que fue emitida y el contenido implícito y evidente del mensaje. Para mí es claro que la crítica se dirigió a señalar que la obtención de la candidatura era resultado solamente del vínculo matrimonial de la presunta víctima y no por sus logros o capacidades políticas. Es decir, se atribuyó la obtención de la candidatura al simple hecho del vínculo matrimonial y a la reacción emocional al que supuestamente habría hecho su cónyuge para incluirla como candidata. La ley es clara en el sentido de considerar como violencia política cualquier tipo de expresión que denigre o descalifique a las mujeres con apoyo en estereotipos de género y con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. En este contexto, la Sala Superior ha sido firme en garantizar a las mujeres un contexto libre de violencia respecto de, entre otros casos, expresiones que pretendan disminuir sus logros a partir de hacerlos depender del apoyo necesario del género opuesto, sometiendo sus capacidades a los intereses de hombres con un poder manifiesto. Por eso es que me separo del proyecto, pues contrario a lo que en él se sostiene, considero que no nos encontramos ante un caso de crítica al nepotismo y a las malas prácticas de designación de candidaturas. Considero que sí se actualiza la violencia política de género en tanto que se plantea ante la sociedad que la candidatura obtenida por la denunciante se debe precisamente a la intervención de su esposo. No desconozco que esta sala se ha pronunciado en múltiples ocasiones en el sentido de sostener que la simple mención de una relación matrimonial entre la supuesta víctima y un hombre con poder político no es suficiente para considerar que se ejerció violencia. En estos casos hemos sostenido que este tipo de críticas deben de analizarse de forma integral y contextual, y hemos concluido que a partir de ese análisis, la referencia al vínculo matrimonial tenía como intención evidenciar una afinidad política o la pertenencia a un grupo político, y no cuestionar la falta de autonomía de la supuesta víctima o restar sus capacidades o bien atribuir sus logros políticos a su vínculo matrimonial. Sin embargo, en el caso que ahora analizamos, la diferencia radica en que el mensaje reduce la obtención de la candidatura de la denunciante a su simple vínculo matrimonial, refiriendo además que la candidatura se obtuvo derivado de esa reacción emocional de su esposo. O sea, del mensaje denunciado se desprende que el único mérito que tiene la denunciante es la existencia de su vínculo matrimonial con una persona que tiene el poder político de otorgarle una candidatura. Y esto, a mi parecer, distingue este caso del resto de precedentes aludidos en el proyecto, en donde la referencia al vínculo matrimonial tenía como objetivo criticar la afinidad política de la candidata. Además, el mensaje que ahora analizamos sí elimina totalmente la posibilidad de que el talento, esfuerzo o capacidad
fueran factores relevantes para la designación de la denunciante. A mi modo de ver, lo descrito concuerda con un intento de invisibilizar la carrera política de la denunciante y evidenciar su sometimiento a una figura masculina, lo que contribuye a perpetuar estereotipos de género. Además, el hecho de que esa publicación se haya difundido durante la etapa de pre-campañas pudo incidir negativamente tanto en la candidata afectada, porque se reducen sus capacidades, su autonomía, su trayectoria política, su vínculo matrimonial, y en general a las mujeres, en tanto que se sigue perpetuando la idea de que no son autónomas y no pueden obtener una candidatura por méritos propios, sino por decisiones de los hombres con quienes tienen algún tipo de vínculo personal. Tampoco comparto lo señalado por el proyecto en cuanto a que invalidar ese tipo de críticas implicaría anular la posibilidad de señalar prácticas indeseables cuando la beneficiada sea la cónyuge. En este punto, estimo que el proyecto parte de una premisa equivocada, pues las críticas de nepotismo son válidas siempre y cuando no se basen en estereotipos de género. Al respecto, es importante enfatizar que el lenguaje es una herramienta muy poderosa para expresar ideas y transmitir mensajes. Y en ese sentido, es responsabilidad de quienes emiten las críticas utilizar un lenguaje que no refuerce o reproduzca estereotipos de género o que no tengan impactos diferenciados en contra de las mujeres. Así, por supuesto que las críticas de nepotismo son válidas, siempre y cuando el lenguaje que se utilice no se apoye, repito, en estereotipos de género y no busque anular la autonomía y capacidad de las mujeres. En sintonía con lo anterior, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, reconoce que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en particular en los cargos de representación política. Por estas razones es todavía más relevante exigir a las personas que al emitir críticas en el uso de su derecho a la libertad de expresión, lo hagan a través del lenguaje, que no utilice estereotipos de género y que no sirva para reforzar ideas enraizadas en nociones misóginas respecto de la autonomía y capacidad de las mujeres. Es por ello que considero que las manifestaciones de la recurrente en su cuenta de X se actualizan violencia política en razón de género, y por estas razones es que se debe confirmar la resolución impugnada. Sería cuanto, Presidenta, respecto a este asunto. El proyecto hace un análisis respecto de lo que está explícito en el mensaje, no de lo implícito, porque ante el ejercicio de la libertad de expresión, la aproximación que se debe hacer, desde mi punto de vista, es una aplicación estricta tanto de las normas como de la lectura del mensaje. Por supuesto, hay que analizar el contexto. Eso ha sido parte fundamental de la línea jurisprudencial de este tribunal. Sin embargo, quiero decir que desde el punto de vista explícito, el mensaje de ninguna manera contiene expresiones que se refieren a la capacidad de una mujer, a sus conocimientos, competencias, habilidades, trayectoria. Entonces, de lo explícito no se podría desprender, desde mi perspectiva, ninguna opinión crítica que no esté protegida por la libertad de expresión al incurrir en violencia política de género por uso de estereotipos o por expresiones que discriminen o minimicen las capacidades y las trayectorias de una mujer. El mensaje explícito cita a una persona de género masculino, quien es diputado y en ese entonces lo era. Ahora, se refiere a la actitud de esa persona de manera crítica, de ese hombre, de manera crítica, no a la mujer. Por otro lado, efectivamente, utiliza una expresión relativa al vínculo matrimonial, al vínculo conyugal. Yo me pregunto, ¿de qué manera se podría, porque escuchando al magistrado Fuentes, yo pensaba, ¿de qué manera pudo hacer una crítica al nepotismo sin hacer referencia al vínculo conyugal?
porque decía, hay que cuidar las expresiones, ¿no? Es el lenguaje tan poderoso el que nos permite pues identificar cuando se está ante una crítica válida y amparada por la libertad de expresión y cuando no, porque se incurre en violencia política de género. Haciendo análisis del lenguaje y respecto de lo que el proyecto propone, que debe entenderse esta expresión en un tuit de una ciudadana, de una mujer que está haciendo una crítica al nepotismo, ¿de qué manera puede utilizar el lenguaje sin referirse a un vínculo conyugal como esposa o como cónyuge para criticar el nepotismo? O si se tratara de otro vínculo, como puede ser el de las hijas, los hijos, tendría que decir, criticarlo desde un lenguaje jurídico y hacer referencia al vínculo en primer grado, en segundo grado. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar al analizar expresiones, a condicionar el tipo de palabras o lenguaje que se utiliza para que éste tenga una interpretación unívoca y no podamos llegar a decir es que al referirse al cónyuge, a la esposa, ya está utilizando una expresión de violencia política de género, cuando lo que está criticando es, sea o no cierto, es una opinión y por lo tanto no es sujeta a una prueba de hecho, está ejerciendo una opinión respecto de un diputado, es decir, de una persona pública que tiene desde la doctrina convencional y constitucional la obligación o al que se le aplica un estándar de mayor tolerancia a la crítica. Yo veo muy peligroso entrar en un debate respecto de cuáles son las palabras políticamente correctas o las palabras que en sí mismas ya van a tener una connotación de violencia política de género, tratándose de críticas sobre nepotismo. Entonces, desde una perspectiva en donde hay que balancear la libertad de expresión, la tolerancia a la crítica de servidores públicos y proteger, por supuesto, contextos en donde las mujeres deben estar libres de la violencia política, en este caso, de cualquier forma de violencia, me parece que sí, el análisis no puede reducirse a una expresión o a una palabra y tendría que interpretarse en un contexto. En el contexto tenemos una ciudadana que hace que escribe un mensaje en la red social X refiriéndose a un diputado en donde cuestiona o critica una apreciación de esta ciudadana muy personal, en una opinión de una posible explicación, inclusive podría no ser la explicación de por qué las candidaturas o precandidaturas que había definido el partido político en el cual milita y el cual postula esas candidaturas, modificó su lista de candidaturas después de un proceso interno donde se habían establecido ya quienes serían las candidaturas a la Cámara de Diputados. Es decir, un contexto de un interés público respecto de una elección de representantes populares y en donde se hace referencia a un servidor público. Desde esta perspectiva, me parece que la forma en que se utiliza la expresión que se refiere a la relación conyugal no tiene una carga, una connotación que demerita a la mujer. Tiene una carga o connotación que critica lo que, en opinión de la ciudadana, puede ser nepotismo o una actitud pues que no considera pertinente desde su punto de vista. Inclusive
pues es una opinión hipotética. Efectivamente, no podría a partir de ese tuit nadie razonablemente hacer un juicio de valor sobre cuáles son las razones objetivas para postular a una mujer o a otra candidatura. Entonces, hay que verlo desde un contexto del debate público, del discurso político, en el cual la ciudadanía pues ejerce grados pues altos de libertad de expresión y por lo tanto de crítica pública. Es en ese sentido que optar por una interpretación de una expresión que restringe a la ciudadanía en contextos en donde puede criticar lo que considera nepotismo por el uso de una expresión, en este caso conyugal, no lo considero que sea, digamos, la opción que mayor contribuye a el debate público, al ejercicio de la expresión y por supuesto, siempre protegiendo contextos en donde debe haber una sanción cuando es violencia, ¿no? Violencia política de género. Por otro lado, aquí objetivamente no hay una referencia a las capacidades, como ya he dicho, ni a las competencias, ni a las razones objetivas que puedan calificar la candidatura de una mujer. Simplemente hay una referencia especulativa respecto de por qué un partido político modifica sus candidaturas. Y al tratarse de una opinión, pues no se debe juzgar sobre la veracidad o falsedad de esa opinión, ¿no? Es por estas razones que ante la posible interpretación de decir esto es violencia política de género, con el efecto que tiene restrictivo de la libertad de expresión crítica en el debate público, en el discurso político, es preferible en un contexto de elecciones, en un contexto democrático, balancear a favor de la libertad de expresión, porque claramente lo que sí hay es una expresión dirigida a un hombre servidor público y criticando hipotéticamente una actitud o que tampoco hay ninguna prueba sobre que haya ocurrido, pero ejerciendo una opinión, digamos, libremente. En ese sentido, pues, yo sostendría el proyecto en los términos que ha sido presentado. Es cuanto. Aportaciones que realiza el magistrado Rodríguez Mondragón, sin embargo, no me convence su argumentación por las siguientes razones. Creo que quien realiza las manifestaciones podría haber cuestionado a la candidata en cuanto a su trayectoria política y profesional, sin necesidad de señalar su vínculo matrimonial como el único mérito para cuestionar su candidatura. Además, se podría haber cuestionado a la candidata en cuanto a su trayectoria política, profesional, sin necesidad de señalar su vínculo matrimonial. Habría sido válido señalar su vínculo siempre y cuando se hubiera pretendido evidenciar su afinidad política, un grupo político al que pertenece, porque eso sí es un tema de interés público y político. Lo que no resulta válido es minimizar su autonomía, sus capacidades y su trayectoria a su simple vínculo matrimonial. Por otro lado, si las implicaciones implícitas resultan evidentes a la luz del contexto, sí es posible concluir con razonabilidad un mensaje e intención distinto al explícito. En esos términos, considero que es posible criticar el nepotismo sin violencia cuando el mensaje deja en claro un contexto diferenciado. Se puede decir que alguien utiliza el nepotismo con independencia de que la persona beneficiada tenga una carrera o propuesta política independiente. Creo entonces que el uso y las frases y los mensajes pueden ser muy variados y es por eso que solo ante lo evidente de la intención es que en este caso
se concluye, o se puede concluir, que sí existe violencia política en razón de género. Y solo finalizaría señalando que la violencia simbólica se actualiza precisamente a través de mensajes implícitos y no explícitos. Si todo fuera explícito, no habría duda. El tema es detectar los mensajes implícitos, que precisamente es la tarea que tiene ese tribunal para erradicar fenómenos como el de la violencia política en razón de género. Y tal suerte que respetuosamente no compartiría la argumentación que nos formula el magistrado Rodríguez Mondragón. Gracias. De nepotismo que está prevista en la Ley de Responsabilidades, derivada de una reciente reforma, y bueno, y también recientemente, hace unos meses, hubo públicamente una discusión respecto a esta figura del nepotismo en el ámbito electoral, no solo en el ámbito de responsabilidades, implica necesariamente un beneficio. Entonces, no podríamos interpretar ni de lo explícito ni de lo implícito que hay una crítica al nepotismo sin beneficio. Entonces, eso no sería nepotismo y no sería razonable inclusive interpretar que existe esa crítica. En segundo lugar, la propia definición de nepotismo hace referencia a los vínculos filiales y al vínculo matrimonial. Entonces, no es posible hacer una crítica al nepotismo sin que explícitamente se refieran al vínculo matrimonial. Está en la definición legal de lo que es nepotismo, por un lado. Y luego, por otro, efectivamente, nosotros interpretamos contextos y lo que está explícito y lo que está implícito. Lo que está de ninguna manera en este mensaje, es mi personal punto de vista, interpreto que haya un demérito a las capacidades, a las competencias de una diputada electa o una candidata a diputada. Lo que sí está implícito es esa crítica al nepotismo. Y por supuesto de un partido político, no de un grupo político. O sea, no necesariamente se tiene que referir a un grupo político. De hecho, en este tribunal tenemos varios precedentes en donde se ha considerado que como digamos expresiones críticas tuteladas por la libertad de expresión, cuando se hace referencia a grupos políticos. Pero este no es el caso. No es el caso en el que se refiere a un grupo político. Y referirse a grupos políticos no necesariamente es una crítica al nepotismo. Y de hecho, en ese sentido está la línea jurisprudencial del tribunal, que la expresión crítica sobre grupos políticos no constituye, digamos, violencia política de género, salvo que se demuestre que haya contenidos explícitos de género. El nepotismo no tiene que ver con grupos políticos, tiene que ver, o la crítica al nepotismo, razonablemente interpretada en lo explícito o en lo implícito, tiene que ver con relaciones filiales o relaciones conyugales y tiene que ver con el posible beneficio de esa relación. Si se tratara de una crítica en donde no se cuestiona un beneficio, pues no podrían interpretarse, por la relación no podría ser nepotismo. Luego, entonces, yo creo que entiendo la postura del magistrado Fuentes, pero estrictamente utilizando las definiciones legales, es factible que la interpretación plausible, en este caso, es una crítica al nepotismo y no violencia política de género. Por supuesto, la violencia simbólica también debe sancionarse. Pero la violencia simbólica no solo es implícita, también puede ser explícita. O sea, entonces, y aquí la única expresión que se refiere a una mujer es el vínculo conyugal. Y el vínculo conyugal implícitamente no es algo que per se
sea un elemento simbólico de violencia hacia la mujer. Tendría que interpretarse, por supuesto, en torno a toda la idea, la crítica o al contexto en el que se está ejerciendo una expresión, como en este caso, de una ciudadana a través de una red social también, ¿no? ¿Sería cuánto? No, es en otro asunto. Gracias. Bien, yo quisiera referirme en este caso, respetuosamente me aparto del proyecto. Me parece que sí pudiera tener dos análisis. Si lo concentramos en lo que es el nepotismo, podríamos desviar la discusión al tema de si hay una violencia política de género. Yo me he pronunciado en innumerables casos, incluso de que tiene que ver con la relación matrimonial que hay, incluso de la esposa de un expresidente, de la esposa de un gobernador, en fin. Ese es un criterio que yo ya he asumido. Y me parece que también es importante justamente atender la descripción jurídica del caso. Me parece que este mensaje no es que vaya a limitar la libertad de expresión. Por el contrario, me parece que sí se está invisibilizando las capacidades una vez más de una mujer y que la relación con el cónyuge la pone en condición de menoscabo de sus capacidades. Generalmente encontramos cuando vamos a descalificar o cuando se descalifica a una mujer en política, es muy fácil llevarla a una relación de, digamos, de dependencia, en este caso de un hombre, como aquí sería el cónyuge. Y el artículo 20 bis nos dice que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, entre otras. Me parece que aquí también hay un claro elemento de género al recurrir a este argumento inválido. Desde mi posición siempre la he asumido así, de buscar de alguna manera eliminar las capacidades de las mujeres en la cosa pública, limitándola a la subordinación de un hombre. Aquí me parece que no se está diciendo, digamos, contrario, ¿no? Él es esposo de ella. Más bien aquí la situación, que es uno de los argumentos que se utilizan de manera muy recurrente para invisibilizar o menoscabar las capacidades de las mujeres, es llevarla siempre a la esquina de la pertenencia o la dependencia de algún hombre, cualquiera que este sea, el cónyuge o algún otro familiar, jefe, en fin. Me parece que en este caso, como bien lo señaló el magistrado Fuentes, pues el mensaje trata de ser subliminal, pero es evidentemente muy claro que, digamos, la violencia se le está ejerciendo a la mujer de la que se está hablando y no al hombre al que se está refiriendo. No es por eso que este artículo que les señalé, el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me parece que nos da una claridad muy específica de ver cuándo los mensajes no están enmarcados en la libertad de expresión, sino que te llevan a una situación de violencia política, de poner en desventaja o en falta de credibilidad las capacidades de las mujeres para ejercer
sus liderazgos, independientemente de quién puedan tener como familiar en la política también. Entonces yo aquí respetuosamente me aparto de este proyecto y estimo que la discusión, o encauzaría yo más bien el debate y el argumento justo en el artículo que señala claramente cuando hay violencia política de género, y no lo sustentaría en el nepotismo, porque estaríamos desviando la visión y el análisis respecto de lo que en realidad a quién se estaba menospreciando, a la mujer y no en este caso al cónyuge. Entonces yo respetuosamente me aparto también de este proyecto. No sé. Magistrada Presidenta, magistrada Yanino Otálora Malací. A favor de todas las propuestas. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sí, a favor del recurso de apelación 150, en donde anuncio la emisión de un voto. En contra del recurso de revisión 401 y acumulados, por confirmar la sentencia que se impugna. A favor del recurso de revisión 174, en contra del recurso de revisión 201 y 209, por considerar que la autoridad resolutora es competente y porque se debe entrar al análisis del fondo del asunto. Gracias, magistrado. Magistrado Roger Rodríguez Mondragón. Gracias. Magistrada Presidenta. Yo estaría en contra de los proyectos del REP 401 porque estimo que se debe de confirmar la resolución impugnada y confirmar que sí existió violencia política en razón de género. En contra también del REP 201 y 209 porque considero que la autoridad responsable sí es competente. Estaría a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que en el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 401 del 2024 y su relacionado, hay un empate en la votación de 2 votos a favor y 2 votos en contra. Y en el mismo supuesto está el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 201 de este año y 209. El resto de los proyectos fueron aprobados, precisando que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera formulará un voto en los términos de su intervención. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. Yo ejercería entonces al advertir la votación y el empate que hay de conformidad con el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emito voto de calidad en los asuntos 401, en donde procedería a su engrose, y en el 201, en el REP 201 y 209, también emito voto de calidad. Tomo nota, magistrada presidenta, y le informaría que el caso del engrose del recurso de revisión del procedimiento 401 correspondería a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, secretario. En los otros 2 procedería su returno, ¿verdad? Así es, magistrada presidenta, le confirmo, sería un returno aleatorio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adelante, magistrada Otálora. Gracias. Sería para precisar que en la materia de impugnación, la resolución controvertida. En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 401-415, ambos de 2024, se resuelve: primero, se acumulan los recursos; segundo, se desecha el recurso precisado en la sentencia; tercero, se confirma la resolución controvertida en términos de la ejecutoria. En el recurso de revisión